Y pedimos, Señor, que mientras nosotros tomamos unas semanas para entender y comprender más completamente acerca del Espíritu Santo y de su presencia en nuestras vidas y cómo Él nos dirige, cómo Él nos fortalece y nos ayuda en viviendo la vida. Señor, que no solamente nos llenemos de información, pero Señor, que nosotros miremos y entendemos cómo entregarnos a Él, confiar nuestras vidas a Él y andar en Él. Pues Señor, enséñanos en estas próximas semanas, el día de hoy, porque queremos nosotros vivir vidas en verdad que te complacen. Enséñanos cómo. En el nombre de Jesucristo todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar, tomen sus Biblias y vamos a estar nuevamente en la epístola a los Romanos capítulo 8. Yo siempre me han encantado las historias. Recuerdo de muchacho cuando era el fin del día y el maestro o la maestra sacaba un libro para leer una historia a los alumnos y nos hacían todos sentarnos en la alfombra y ella en su silla y leía y enseñaba los retratos. Me encantaba el tiempo de historia. Pues yo pensé, quiero empezar el día de hoy este servicio con una historia. Si pueden, solo regresen a ser esos niños y escuchemos la historia que tiene mucha verdad para enseñarnos acerca de nuestra relación con Dios y específicamente con el Espíritu Santo. El gran tractor rojo y la pequeña aldea. Había una vez, en un pequeño campo, en una pequeña aldea feliz, que vivía un gran tractor rojo. Cada mañana, durante el tiempo de la siembra, los aldeanos salían al campo a despertar el gran tractor. A ellos les encantaban los poderosos sonidos que emitía y gritaban de alegría porque el gran tractor rojo les ayudaba con el trabajo duro de arar el campo. Todos trabajaban juntos para mover el gran tractor. La mitad de ellos lo empujaba y la otra mitad tiraba de él. Habían estado haciéndolo de esta manera por muchas generaciones. Unos días movían el tractor 3 metros, otros días lo movían 6. Hacían esto por 3 meses cada año. Como resultado de su dedicación, los aldeanos lograban terminar de arar el campo justo a tiempo de siembra, antes que vinieran las lluvias. La lluvia caía y regaba el campo. Después salía el sol y las semillas comenzaban a crecer. Al final, los aldeanos recogían toda la cosecha en grandes canastas. Siempre había suficientes provisiones para alimentar toda la aldea. Un día, el aldeano David estaba limpiando su ático y descubrió un libro que había sido olvidado dentro de un viejo baúl. Era el manual de usuario del gran tractor rojo. Explicaba cómo había sido fabricado y todas las cosas extraordinarias que podía hacer. El aldeano David se quedó toda la noche leyendo el libro. No podía creer lo que estaba aprendiendo. Según el libro, si el gran tractor era usado correctamente, podía arar todo el campo en un solo día. La mañana siguiente, el aldeano David reunió a todos los aldeanos para anunciarles las buenas noticias. Pero nadie le creyó. No hay manera que el tractor pueda moverse por sí mismo, algunos dijeron. Otra dijo,
Parece un cuento de hadas. Todos se rieron de él, y esto entristeció al aldeano David. Pero el aldeano David no dejó de creer lo que había leído. Cada noche, mientras todos los demás dormían, el aldeano David se quedaba hasta tarde arreglando el gran tractor rojo. Después de varias noches, terminó de arreglarlo. Se subió al gran tractor rojo y lo puso en marcha. Se divirtió tanto conduciéndolo que arró todo el campo esa misma noche. La mañana siguiente, los aldeanos se despertaron a una sorpresa enorme. Todo el campo ya estaba arado. «Es un milagro», gritó uno. «Quizás extraterrestres lo hicieron», dijo una viejita. «No, miren ahí», dijo un muchacho. Era el aldeano David, que estaba durmiendo encima del gran tractor. Todos gritaron de alegría. Él tenía razón. Lo que decía el manual es verdad. Ese año, los aldeanos labraron y cosecharon varios campos y produjeron más comida de lo que podían consumir. Tenían tantas provisiones que la pudieron compartir con otras aldeas que tenían necesidad. El gran tractor rojo y su aldea llegaron a ser famosos por toda la tierra. Se conocieron como las personas más generosas del mundo entero. ¿Qué tal le gustó? No mucho, obviamente. Ok. Bueno, a mí sí me gustó. Pero escuchamos la historia de estos aldeanos que pasaban cada año empujando y tirando del tractor para arar la tierra. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Y escuchamos esta historia y decimos, qué triste. Qué triste. Porque no sabían lo que estaba a su disposición. Pero ¿sabe algo que es más triste que eso? Que así es como muchos cristianos viven sus vidas. Trabajando, sudando, luchando, empujando, jalando en sus vidas cristianas, tratando ellos de desempeñar y lograr por sus propios esfuerzos y su propia energía para producir el fruto que se les espera producir como cristianos. Y todo el tiempo se sienten derrotados y cansados que ya no pueden más. ¿No habrá mejor forma de vivir? Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí en Romanos. Él ya nos ha enseñado en los primeros 5 capítulos cómo hemos sido nosotros salvos, perdonados, redimidos, que Cristo nos ha comprado, nos ha adquirido, nos ha hecho suyo, nos ha dado una nueva vida, ha limpiado toda nuestra lista de errores del pasado y lo ha borrado con su sangre y nos ha hecho justo ante los ojos del Señor. Pero ahora, en capítulos 6, 7 y 8, nos empieza a enseñar que ya que hemos sido salvos de lo que es la pena del pecado, de cómo nosotros podemos ser salvos, liberados, rescatados del poder del pecado. De cómo tú y yo podemos vivir la vida cristiana de la forma que el Señor nos pide, de una forma que le glorifica, de una manera que nosotros no estamos siendo esclavizados por esos viejos hábitos y esas viejas tendencias. Y Él nos enseña que el secreto está en el Espíritu Santo.
que el Espíritu Santo nos ha sido depositado y dado para que nosotros podamos vivir la vida cristiana, para que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado y la tentación, para que nosotros podamos tener el valor de salir y compartir el evangelio, para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo y que nosotros podemos producir el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, el paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Pero es más que solamente leer y estudiar lo que dice Romanos. Así como el aldeano David leyó el manual y halló el secreto de cómo hacer que el tractor trabajara para ellos, pero entonces tenía que hacerlo. Y es más que solo nosotros sabiendo estas verdades, pero nosotros enchufándonos en el poder que Dios ha hecho disponible a nosotros. Y el secreto no está en teniendo más obligación y más reglas y más requerimientos y todo eso, sino aprendiendo a andar en el Espíritu. He dicho esto varias veces y lo seguirán escuchando de mí hasta que se les grabe. Que la vida, esto no está funcionando. Ok. Que la vida cristiana no es difícil de vivirla, sino que la vida cristiana es imposible vivirla por tus propios esfuerzos. Y que nunca fue el plan de Dios que viviéramos la vida cristiana por nuestra cuenta. Siempre fue su plan que permitiéramos a Cristo vivirlo por medio de nosotros. Que nosotros nos rindiéramos, nos sometiéramos y nos entregáramos al Espíritu Santo. Y nadie sabe esto mejor que Pablo. Él expresó su frustración en tratando él de vivir la vida cristiana por su cuenta en Romanos capítulo 7. Si abren sus Biblias a Romanos 8, ahora retrocedan a Romanos 7. Si no tienen Biblias, tenemos para prestar. Romanos 7, verso 15. Escuchamos la frustración de Pablo en tratando él de conquistar y de sobrepasar lo que es el poder del pecado en su vida. Y él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, miserable de mí, grita. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Escuchamos la frustración en Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Y él dice, ¿quién me va a librar
de este cuerpo de muerte. ¿Y qué es la respuesta? Capítulo 8, verso 1. Por consiguiente dice: no hay ahora condenación por los que están en Cristo Jesús. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, yo les expliqué que esta palabra traducido condenación es solamente usado por Pablo y solamente usado en el libro de Romanos. No aparece en ningún otro lugar esta palabra condenación en el resto del Nuevo Testamento. Lo usa 3 veces. Ahora, la palabra condenación en español aparece en el Nuevo Testamento y es la traducción de una palabra griega que es la palabra crima. Crima significa condenación, de que por el pecado somos condenados al infierno, a ser castigados por nuestros pecados. Pero la palabra aquí no es crima, es catacrima, que significa algo un poco distinto. Es el resultado de la crima, es el resultado de la condenación. Pues esto sería mejor traducido, pues por consiguiente ya no estamos bajo la esclavitud del pecado en Cristo Jesús. Catacrima habla del dominio, de la esclavitud al pecado. Y Pablo diciendo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me libertará? Y él dice: ahora ya no hay esclavitud al pecado en Cristo Jesús. Y eso merece un fuerte amén. Ok, gracias. Ok, muy bien, están despiertos. Y él continúa, verso 3, diciendo: pues lo que la ley no pudo hacer, lo que reglas y requerimientos y mandamientos no pudieron hacer, y eso es de librarme de mi pecado, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios hizo. La ley no me pudo santificar, no me pudo hacer santo, pero Dios lo ha hecho. ¿Cómo? Enviando su propio Hijo en semejanza de la carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues ¿cómo podemos ser libres de ese poder, de ese dominio del pecado en nuestras vidas? Él dice: no hay condenación. Ya no están esclavizados al pecado los que están en Cristo Jesús. Ok, pero yo sigo luchando. Yo tengo a Cristo. Yo sigo peleando con estos pensamientos, estos hábitos, estos deseos. Pues él dice: el secreto está en esto, que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. Él dice: ese es el secreto de aprender a andar en el Espíritu. Y entonces lo que sigue de capítulo 5, verso 5 en adelante, es una explicación de cómo andar en el Espíritu. Verso 5: porque los que viven conforme a la carne, obedeciendo y escuchando lo que sus deseos carnales quieren, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Si estamos viviendo, pensando y viviendo según la carne, va a traer muerte. Muerte emocional, muerte matrimonial, muerte relacional, muerte a nuestro gozo, muerte a nuestra paz. Va a producir muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Quién quiere vida y paz? ¿Quién quiere? Y cuando habla de vida, no está hablando de vida eterna. Está hablando de vida abundante, vida presente. ¿Quién? ¿Alguien quiere vida y paz?
Veo muchos aquí no quieren, ok, mala onda para ustedes. Ok, verso 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pues si estamos viviendo según la carne, obedeciendo nuestros deseos carnales, dejando que nuestra carne nos dirige, dice, no puedes agradar, no puedes complacer a Dios, es imposible. Sin embargo, verso 9, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Está hablando a cristianos. Dice, ustedes no son de la carne, tienen el Espíritu de Dios en ustedes. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, que lo está, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Él dice, el mismo Espíritu que hizo que Cristo volviera de la muerte a la vida, el mismo Espíritu, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, habita en nosotros. Pues ¿por qué hemos de dudar que nos puede ayudar el Espíritu Santo de vivir y conquistar el pecado? Si pudo conquistar la muerte, puede conquistar ese hábito, esa tendencia, ese pecado en tu vida. Verso 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. ¿Qué debes a la carne? ¿Cuántos favores ha hecho la carne para ti? Cero. Solo ha traído dolor, miseria y muerte, ¿ok? Pues él dice, no le debes nada a la carne, ¿ok? No tienes que repagarle, no tienes que obedecerle, no le debes nada, ¿ok? Porque, verso 13, si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Ves cómo podemos vivir en victoria? Es viviendo según el Espíritu. Porque, verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Vamos a estar en este texto por unos 2 o 3 semanas, ¿ok? Pero lo que quiero que miren es que dice que el poder del pecado, la pena del pecado, la consecuencia del pecado fue pagado por la muerte de Jesucristo. Y el poder del pecado ha sido quebrantado por la resurrección de Cristo. Que el poder que lo hizo volver de la muerte a la vida, el Espíritu que hizo eso, dice ahora mora en nosotros y puede ayudarnos a nosotros de conquistar esas cosas que quieren traer muerte a nuestras vidas, el pecado, y ayudarnos a vivir una vida de abundancia en Cristo. Pero lo que vemos aquí es
esto no es para que nosotros lo hagamos, sino que nosotros permitamos que el Espíritu Santo lo haga por medio de nosotros. Que Dios ha dado el Espíritu para que la vida de Cristo pueda ser vivido por medio de mí. Que el Espíritu ha sido dado como una ayuda en lograr eso. Una ayuda. Ustedes que leen sus Biblias todos los días, eso debería recordarles de otro texto. Pues pongan un papelito o algo aquí en Romanos 8 y vuelvan sus Biblias a Juan capítulo 14. Yo no me puedo recordar su nombre. Yo no me acuerdo si era Gary o George o Jerry. No estoy seguro qué era su nombre. Pero yo tenía la oportunidad en una conferencia de pastores a la que fui, de ir con un grupo a jugar golf. Ahora, yo he jugado golf quizás unos 4 o 5 veces. Y créeme, soy muy mal. Y yo no quería estar avergonzado en frente de estos colegas. Pero a la misma vez yo quería crear esas amistades y pasar ese tiempo en convivio con ellos. Pues uno de los organizadores, él era el presidente de este campo de golf y nos dio los boletos y todos y fuimos. Pero una de las condiciones en poder jugar es que cada jugador tenía un caddy. ¿Saben lo que es un caddy? Ese es el individuo que carga los palos por uno. El que te enseña dónde está el próximo hoyo. El que te toma la pelota y te la limpia por ti. Y yo nunca había tenido un caddy antes. Y yo no sabía exactamente qué hacer con el caddy. Pero sí, yo me acuerdo viéndolo en la tele, que muchas veces ves el golfista, el que juega golf, siempre consultando con su caddy. El caddy dándole consejo y dándole instrucción. Y ves este intercambio entre ellos, esta conversación, mientras el jugador evalúa y recibe consejo de su caddy. Y como yo no era un buen jugador y nunca había estado en este campo de golf antes, yo tenía muchos nervios. Yo sabía que necesitaba toda la ayuda a mi disposición si no me quería quedar avergonzado. Pues mientras caminábamos al primer hoyo, yo miré al caddy y le dije: ¿has estado en este campo, este curso antes? Él dice: aquí he trabajado por los últimos 20 años. ¿De veras? ¿En ese mismo campo? Sí, en este mismo campo. ¿Cada día? Cada día aquí estoy. Pues ¿cuántas veces has caminado por este campo? Y él dice: bueno, quizás unos 10,000 veces. 10,000 veces. Ahora, como les dije, yo no soy la persona más inteligente en el mundo, pero sí pude conectar los puntos y decir: bueno, si este ha caminado este campo 10,000 veces, mejor le escucho todo lo que me tiene que decir. Y yo le pregunté: ¿hay algo de este campo que no conoces? Y él dice: conozco todo. ¿Conoces cada monte y cada curva? Cada uno de ellos. Cada árbol los tengo contados. Él dice: yo pudiera jugar este campo a la medianoche
con los ojos vendados. Así lo conozco. Yo dije, ya sé lo que voy a hacer. Y yo le empecé a hacer preguntas sobre todo. Él era la autoridad, yo era el estudiante. Y yo cada vez le volteaba y le decía, ¿cuánta distancia hasta el próximo hoyo? ¿Qué es la mejor ruta de tomar a ese hoyo? ¿Qué tan duro le tengo que pegar? Y él me decía, ¿cómo puedo yo evitar esa trampa de arena? Y él me decía, ¿cómo puedo yo navegar de alrededor de este lago? Él me decía, ¿debo yo abandonar el golf y jugar boliche nada más? Él me decía. Pero yo hubiera sido loco si yo hubiera pensado que yo lo podía hacer mejor solo. Hubiera sido un bobo de no tomar ventaja del individuo que fue puesta a mi disposición, que me podía ayudar y guiar y dirigir cómo navegar este campo. Pero no seríamos igualmente de necios si no dependiéramos de uno que sabe mucho más que nosotros, que no solamente ha trabajado 20 años en el campo de golf, sino que él ha existido por toda la eternidad. Uno que está omnipresente en todo lugar a la vez, omnisciente, que él sabe todo, que él es la expresión de Dios en la planeta en este momento. Y está aquí para iluminarnos y guiarnos y dirigirnos y hablarnos. Otra vez, yo no me acuerdo cómo se llamaba Mikari, pero yo sí sé el individuo que Cristo ha dejado a mi disposición para ayudarme en esta vida. Y su nombre es Parácletas. Parácletas, sí. Eso es el nombre que Juan atribuye al Espíritu Santo aquí en Juan capítulo 14. Ahora, esta palabra Parácletas solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 5 veces. 5 veces en el Nuevo Testamento y 4 veces en el texto que vamos a leer hoy. ¿Ok? Y siendo que es el nombre favorito de Jesús para el Espíritu Santo, deberíamos prestar atención a lo que tiene que decir. Aquí Juan 14, 15 y 16 es lo que llamamos como el discurso del aposento alto. Es la noche antes de la crucificación de Jesús. Él sabe que va a dejar a sus discípulos, que él pronto va a morir, y está comiendo una última cena con ellos y dándoles unas últimas instrucciones. Es como lo que hace el entrenador antes del gran juego, ¿verdad? Los tiene a todos en el cuarto de cambio y les da unas últimas palabras, unos últimos instrucciones antes de entrar en el gran juego. Y Jesús está con su equipo, sus 12 discípulos, y les está dando unas últimas instrucciones antes de dejarlos, de qué hacer y cómo vivir. Y tenemos lo que él enseña aquí en Juan 14, 15 y 16. Ahora, pringado por estos capítulos, él nos habla acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero que miremos esos textos donde habla acerca del Espíritu Santo, y entonces aprendemos lo que él nos enseña acerca de él. Pues empieza él en Juan 14, 16 diciendo: y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador. Esa es la palabra Parácletos.
les dará otro consolador para que esté con vosotros, dice, para siempre. Verso 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 26. Pero el Consolador, Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Capítulo 15, verso 26. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, Paráclitos, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paráclitos, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Wow, hay mucho en esta sección que cubrir. Primeramente, lo que noto es que aquí Jesús menciona toda la Trinidad en esta plática. El Hijo Jesucristo está hablando y habla del Padre Celestial y también habla del Espíritu Santo. Pues bueno, vemos los tres siendo mencionados y hablados aquí. Pero lo que quiero que ustedes miren es que cuando Jesús habla del Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo como un Él, no un ello. Hablé con alguien esta semana y dije, sí, vamos a estar estudiando acerca del Espíritu Santo. Quiero aprender acerca de ello. ¿Cómo te sintieras si llamara a tu hijo un ello? No, es un él o ella. Es una persona, es un individuo. El Espíritu Santo no es una fuerza, como algunos dicen, es la fuerza activa de Dios. No es una fuerza activa. Porque nosotros miramos que el Espíritu Santo en las Escrituras tiene un intelecto, tiene emoción y tiene voluntad. Todo eso son atributos de una persona. Y cuando hablo de persona, no estoy hablando como nosotros, ¿ok? Pero que tiene voluntad, que tiene emociones, que tiene un intelecto. Pues el Espíritu Santo es una persona que hace decisiones, tiene emociones, que responde a oraciones y que intercede por nosotros. En Apocalipsis 2:7 dice que el Espíritu habla a las iglesias. Romanos 8:26, que el Espíritu Santo intercede de parte de los creyentes. En Hechos 8:28, que el Espíritu Santo guía y da instrucción a los discípulos. Hechos 20:28, que el Espíritu Santo designó ancianos. Hechos 5:3 y 4, que podemos mentir al Espíritu Santo. En Efesios 4:30, que podemos entristecer al Espíritu Santo. En Hebreos 10:29, que el Espíritu Santo puede ser insultado. Mateo 12:31 y 32, que puede ser blasfemado. Pues quitemos la noción de que el Espíritu Santo es como la electricidad. Si no, es una persona divina, el tercer miembro de la Trinidad. Pero significa tiene una voluntad, es activo,
responde, piensa, pero más que todo nos acompaña y está a nuestro lado como nuestro consolador, nuestro parácletas. Ahora, esta palabra parácletas depende de la traducción que tienes enfrente tuyo, pero algunos lo traducen como consolador, otras traducciones como ayuda, otros como abogado, otros como defensor. Y literalmente la palabra significa uno que nos acompaña. Pero el Espíritu Santo es todas estas cosas. Es nuestro parácletas. Ahora, voy a decir algo aquí y no se asusten, escúchenme por completo, ¿ok? Es importante entender que el Espíritu Santo es una persona, porque es solamente con una persona con quien podemos tener una relación personal. Hablamos de teniendo una relación personal con Jesucristo, ¿verdad? Recibiéndolo en tu corazón y de hablar con Él y escuchar de su palabra. Hablamos de tener una relación con nuestro Padre Celestial, entendiendo quizás tuvimos mal papá de pequeño y vemos a Dios el Padre como nuestro Padre perfecto. Pero también tenemos una relación personal con el Espíritu Santo. De otra manera no podemos seguir al Espíritu. No podemos ser guiados por el Espíritu. No podemos andar con el Espíritu. Es importante entender que Él es una persona. Y no quiero que eso suene raro, extraño y te incomoda dependiendo de tu fondo religioso. Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar una relación con el Espíritu para ser sensitivos a lo que Él nos está enseñando, de los que nos está corrigiendo y a dónde nos está dirigiendo en esta vida. Pues como dije, parácletas, consolador en la Biblia de las Américas, pero también ayuda, abogado, defensor, uno que nos acompaña. Pero ¿por qué hace estas cosas? ¿Qué es la meta, el deseo del Espíritu para nuestras vidas? ¿Por qué nos acompaña? Yo no me quejo si Él solo me acompaña para acompañarme. Eso es fabuloso. Pero es más que eso. Es más. Nota otra vez Juan 14:26. Él dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros estamos viendo si quieres, el currículo del Espíritu Santo, lo que Él hace. Nos dice que Él nos enseña, que Él nos recuerda, que Él da testimonio, que Él guía, que Él declara la verdad. Y Cristo envió al Espíritu Santo y lo depositó en nuestros corazones cuando recibimos a Él como nuestro Salvador, para que fuera nuestro maestro, para que Él nos enseñara.
enseñará cómo vivir esta vida. Pues si tú has recibido a Jesús, Jesús te ha introducido al salón de clase del Espíritu Santo. Y Él está enfrente instruyéndonos, que aprendemos cómo vivir nuestras vidas de una manera que complace a nuestro Dios. Pero no solamente que le complace a Dios, pero sí que es lo mejor para ti también. En 1 Corintios 2, 9 y 10 dice Pablo: sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le amen. Pero Dios no las reveló, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Muchos de nosotros estamos tratando de entender la vida, el por qué esto, por qué de lo otro, por qué razón sucedió esto y por qué hay sufrimiento y de qué se trata la vida, qué es el propósito de la vida. Y los seculares hablan el uno al otro y examinan sus filosofías y escudriñan su conocimiento buscando respuestas. Las otras religiones consultan sus fundadores muertos, Confucio y Mohamed y quien sea. Pero nosotros los cristianos fuimos dados un maestro de parte de Dios, el Espíritu Santo, que nos enseña y nos habla y nos revela lo que nosotros necesitamos hacer y cómo vivir. Y Él mueve nuestros corazones. Él habla por medio de su iglesia. Él comunica por medio de sus escrituras. Él nos instruye y nos enseña y continuamente está revelando y recordando lo que nosotros necesitamos saber. Tenemos un maestro a nuestra disposición para enseñarnos cómo vivir la vida. Pero no solamente es un maestro, sino que este maestro nos enseña acerca de Cristo. Nota otra vez: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio ¿de quién? Jesús dice: de mí. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Y Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pues el Espíritu Santo nos enseña acerca de Cristo y cómo seguir a Cristo y cómo vivir para Cristo. El ministerio del Espíritu Santo es señalarnos, dirigirnos a Cristo. Por eso cuando hablamos de una vida llena del Espíritu Santo, hay iglesias que así tienen en su nombre, que son iglesias llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Una iglesia, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está completamente enamorada de Cristo y que su deseo es de saber más de Cristo y cómo complacer
a Cristo. El Espíritu Santo nos da muchas cosas, nos da vida, nos da dones, nos da guianza, nos da sabiduría, pero más que todo nos enseña, nos instruye de Cristo, de cómo vivir nuestras vidas en el poder que Cristo adquirió por nosotros y nos ha dado a nosotros, de cómo vivir la vida victoriosa. Pero es una cosa tener instrucciones, pero es otra cosa tener la capacitación. Bueno, el ministerio del Espíritu Santo no para ahí. La palabra espíritu en el Antiguo Testamento es la palabra ruach. Ruach, dígalo conmigo, ruach. Ok, si escupieron en la cabeza de la persona que está enfrente, lo dijeron bien, ok. Ruach. Ahora, esta palabra en el hebreo puede ser traducido de dos maneras. Puede ser traducido espíritu o viento. Interesante. Dependiendo del contexto, sabemos cómo traducirlo, pero espíritu puede ser, ruach puede ser espíritu o viento. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce espíritu es la palabra pneuma. Pneuma. Pero también pneuma puede ser traducido espíritu o viento. Pues yo creo que Dios en toda su sabiduría nos está tratando de ayudar, de entender la naturaleza del Espíritu Santo. Es como el viento. Pero esa no es mi opinión. Eso fue la opinión de Jesús. En una noche Jesús se le acercó un maestro, el maestro de Israel, dice, su nombre era Nicodemo. Nicodemo era uno de los rabíes especiales, era parte de lo que era de los 6,000 fariseos que había en Israel, un grupo muy exclusivo, solo 6,000 de ellos. Pero más que ser un fariseo, también Nicodemo era parte del Sanedrán, que era un grupo de 70 fariseos que eran como los dirigentes de Israel para ese tiempo. Y leemos aquí en Juan 3 que él viene buscando a Jesús durante la noche. ¿Por qué durante la noche? Bueno, no estamos seguros. Es posible porque Jesús estaba tan ocupado durante el día enseñando y ministrando que el único tiempo que Nicodemo podía tener una consulta a solas con él era de noche. Pero más probablemente era porque Jesús ya era tan controversial. Y Nicodemo, un hombre tan influencial, no quería ser visto hablando con este rabí. Tenía una reputación que proteger, una posición que no quería perder. Pues él viene de noche cuando nadie lo va a ver. Y él ni siquiera abre la boca cuando Jesús le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y él dice: ¿cómo es eso posible? Jesús dice: bueno, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero entonces dice Jesús algo interesante. Miren esto. Dice: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aún Jesús hace esta conexión entre viento y espíritu. Y él dice, para nosotros entender cómo trabaja el Espíritu Santo, consideremos este retrato, esta analogía del viento. El viento es marcado por misterio.
en el hecho que no lo podemos controlar, no lo podemos contener, no sabemos cómo es concebido. Lo único que sabemos son los efectos que sentimos, ¿no es cierto? El viento es marcado por misterio, y es la misma manera con el Espíritu Santo. ¿Puedes tú controlar el viento? ¿Puedes tú controlar al Espíritu? Pero tratamos. Es algo así. Señor, vengo a ti en esta situación y pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo me guíe. Y eso es lo que necesito que hagas, Señor, y le explicamos. ¿Ok? Y si puedes hacer eso dentro de una semana o dos, te lo agradecería. Amén. Tenemos esas conversaciones. Tratamos nosotros de controlar, de dirigir al Espíritu. Gente trata de controlar y dirigir al Espíritu en sus servicios de adoración, en los servicios especiales, pero dice no. Tú no puedes controlar el Espíritu. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y es igual en nuestras vidas. Lo único que nosotros podemos hacer con el viento es levantar las velas de nuestro barco, levantar las velas de nuestros corazones y dejar que Él nos dirija, que Él nos conduce. Bueno, ¿en qué dirección nos quiere dirigir el Espíritu Santo, pastor? Espíritu Santo. ¿Qué dirección te quiere dirigir? Espíritu Santo nos quiere dirigir en santidad. Santidad. Es uno de sus metas primordiales para nuestras vidas. De ayudarnos a vivir vidas santas. La palabra santa significa separada del pecado. Que vivamos vidas dedicados a Él. Que vivamos vidas santas. Y es precisamente lo que Pablo nos quiere enseñar cómo hacer aquí en Romanos capítulo 8. Después él de gritar: oh miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo yo conquistar, tener victoria sobre estos pensamientos, esos hábitos, estas tendencias? Y el secreto es andando en el Espíritu. Porque uno de los propósitos principales del Espíritu Santo es desarrollar santidad dentro de mí. Y por eso Él me convence de pecado, me fortalece para resistir el pecado, me ilumina de cómo escaparme del pecado. Y cuando peco me trae otra vez a los pies de Jesús para reconciliarme con Él. Regresen a Romanos capítulo 8, verso 10. Y dice: y si Cristo está en vosotros, ¿ok? Y esto no es como para hacer a nadie dudar. Lo que él está haciendo es una declaración diciendo: como Cristo está en ustedes, ¿ok? Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Pues ¿qué es el secreto de yo poder vivir en santidad?
de que la santidad de Dios esté desarrollando en mi vida más y más cada día. Que yo empiece a tener más y más victoria sobre esos pensamientos, esas tendencias, esas tentaciones. El secreto es aprendiendo a andar en el Espíritu. Y me encanta esta idea de andar. Me encanta. Andar en el Espíritu. Porque andar habla de simplicidad. No dice corra en el Espíritu. O salta vueltegaltos en el Espíritu. O hace esas maniobras de los gimnastas en el Espíritu. Porque nadie lo pudiera hacer. Pero dice andar. Andar. Es sencillo. No es algo complicado. Como cuando estábamos nosotros tratando de crear todas estas leyes y todas esas reglas y todas estas cosas para poder nosotros y fracasamos y no, y dice no. La respuesta no es la ley, no es legalismo. El secreto es andando en el Espíritu. Simplicidad. Es sensibilidad. Andar en el Espíritu significa andar de acuerdo con el Espíritu. La ilustración es de yo y el Espíritu caminando juntos por la senda, acompañándolo, siguiéndolo, dejando que Él dirige, pero yendo en ritmo con Él, en comunión con Él, todo el día consultándole a Él, diciendo Señor, Espíritu, ayúdame, en esta reunión en que voy a entrar. Ayúdame a saber las palabras que voy a decir a este empleado o a mi patrón. Ayúdame mientras yo voy y corrijo a mis hijos. Deme las palabras, ayúdame, guíeme en este proceso. Y es cosa de paso a paso, de todo el día, durante todo el día, de teniendo esa sensitividad y de estar consultándolo, dependiendo de Él. No solamente los domingos, no solamente mi tiempo devocional, pero todos los días estar. Es simple, simplicidad, sensitividad y consistencia. De hacerlo día a día, momento a momento. Cuando estoy en tráfico, cuando estoy caminando por los corredores, cuando estoy yendo a una reunión, Espíritu Santo, guíame, enséñame, instrúyame, ayúdame. Me mata que no puedo recordar el nombre de mi Cadi, pero espero que nunca olvido el nombre del guía que me fue dado del cielo, el Espíritu Santo. Porque otra vez, la vida cristiana no es difícil de vivirla. Es imposible vivirla por mi cuenta. Y yo necesitamos todos aprender de andar en el Espíritu. Día a día, momento a momento. Escuchándole a Él. Sosteniéndonos de Él. Poniendo nuestro peso sobre Él. Y dice, eso es el secreto. En Gálatas 5 dice, si andemos conforme al Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. Pues tenemos nosotros que ser abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. No tomemos de balde lo que Cristo ha dejado con nosotros
al tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, que está ahí a nuestra disposición. No seamos como esos aldeanos tratando nosotros de vivir la vida cristiana por nuestra cuenta, empujando el gran tractor, jalándolo. Pero miremos lo que el manual dice, de cómo nosotros andemos en el Espíritu. Y te aseguro, el Señor producirá una abundancia de fruto en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, todas esas cosas. Y Señor, pedimos que durante esta semana y la próxima, cuando venimos y continuamos mirando este texto, que aprendemos lo que significa andar en tu Espíritu. Y eso es meramente de ser sensitivos al Espíritu que has depositado en nuestro corazón, que está ahí para enseñarnos, para guiarnos y para empoderarnos. Lo único que tenemos que hacer es apoyarnos en Él, dependernos de Él, escucharle a Él. No nos has dejado huérfanos. Nos has dado el tercer miembro de la Trinidad para vivir en nosotros, para que Él pueda vivir por medio de nosotros. Enséñanos cómo crecer en esa relación. Ayúdenos a escuchar su voz, que nos instruye, nos guía. No queremos seguir viviendo igual. Gracias, Señor. En tu santo y precioso nombre oramos, y todos dijeron amén.